La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, invirtiendo correctamente. Vamos a estudiar, hermanos, cómo debemos de invertir correctamente. Ahorita es sábado, mayo 14 del 2022. En estas últimas semanas, en la bolsa de valores aquí en Estados Unidos, se han perdido trillones de dólares. Trillones, hermanos, trillones de dólares. Parece que la caída va a seguir, Sabemos de que hay compañías que van a desaparecer, compañías de muchos años. ¿Cómo debemos de invertir? Yo aquí estoy hablando alegóricamente, ¿ok? El Señor nos habla de muchas formas. En Romanos 1, Pablo menciona que el Señor nos habla en la naturaleza. Están pasando muchas cosas ya profetizadas. El hermano Wilkerson habló acerca de una desobediencia extravagante en relación a los hijos. Esto está pasando. Hay muchos hijos en muchos hogares cristianos donde llevan una vida del mundo, inclusive apartados de Dios, incluyendo maldiciendo a los padres. Eso está pasando, hermanos. Estamos viviendo esa época ya, ahorita, en todo el mundo. Influenciados básicamente por Satanás, pero enseñándonos Dios. O sea, Dios nos está hablando en esta generación. No que todos los hijos estén caminando así, porque no es así. O sea, estamos hablando de que la mayoría de familias están teniendo problemas con sus hijos, y es una forma de Dios hablarnos. No necesariamente está pasando en todas las familias. Por ejemplo, en mi caso, no es el caso en mi familia. Pero en muchas familias cristianas es el caso. Entonces, por ejemplo, a través de los hijos desobedientes a los padres, Dios está hablando simbólicamente a través del comportamiento de los hijos, de cómo los hermanos cristianos se están comportando para con nuestro Padre Dios. O sea, es una forma de, ¿estás viendo cómo es tu hijo, tu hija? Bueno, así eres tú para conmigo. No me respetas, no me tienes respeto. Blasfemas. No tienes en cuenta, no tienes temor de mí. Está hablando a través de la pérdida de valores, por ejemplo, en el matrimonio. Por ejemplo, una mujer, lo mejor que puede hacer una mujer para vivir bien es invertir en sí misma, Estoy hablando del matrimonio. ¿Cómo? ¿Cómo puede invertir en sí misma? En lugar de que una mujer se ponga a trabajar duro y tenga que trabajar duro para ganarse el dinero, lo único que tiene que hacer es enfocarse, conocer cómo agradar a su marido. Y su marido, que es influenciado por ella, va a trabajar de la forma que sea, como sea, para complacer a esa mujer agradecida para con él. Yo obviamente les estoy hablando, hermanos, alegóricamente, pero Dios lo usa. Este es el sistema, es la forma de cómo Dios lo estableció. Entonces estamos viviendo una época bíblica, o sea, profetizada, que ya ha pasado varias veces, en donde la mujer no tiene contentamiento. ¿Por qué?
muchos hombres no se quieren casar, la mayoría no se quieren casar. ¿Por qué? Porque pues ya tienen lo que quieren, o sea, ya tienen el sexo, ¿para qué comprometerse con alguien? Entonces, no hay necesidad de comprometerse con una persona. O sea, cuando empiezan a surgir los problemas, ahí nos vemos, ahora me busco otra. Entonces, como la mujer, en lugar de invertir en sí misma, y usualmente la mujer también tendiendo a la avaricia, queriendo encontrar un hombre que le pueda llenar esos caprichos que ella tiene, pues la mayoría de ellas en realidad no lo están encontrando. Que eso es simbólico, hermanos, de nosotros para con nuestro Padre Dios. Entonces yo les hablaba acerca del dinero, de cómo debemos invertir correctamente. Estoy hablando alegóricamente, hermanos. Ahorita se está cumpliendo la palabra de Dios materialmente, o sea, la figura y la sombra en relación donde dice el Señor, seguirán comprando y vendiendo. Fíjense, ahorita está pasando, hermanos, lo que ya se profetizó acerca de los confusión económica. Ya está pasando. Lo que David Wilkerson profetizó en relación a la confusión económica es de que ahorita los brokers en Wall Street, ellos están manejando la bolsa solamente por ganar dinero. Están manipulando la bolsa. ¿Cómo lo están haciendo? Con algoritmos. O sea, un grupo de personas se agarran y venden stocks. Venden stocks. Estaba viendo yo un ejemplo, por ejemplo, de Amazon. Amazon vendieron stocks y en un periodo de minutos, Amazon perdió algo así, si mal no recuerdo, algo así como 20,000 millones de dólares en un periodo como de minutos, 2 o 3 o 5 minutos. O sea, manejado por este grupo de personas que tienen un sistema computarizado con algoritmos, se dedican a vender porque ellos ganan dinero y ganan una comisión cuando se compra y se vende. Ese es el trabajo del broker. Fíjense, hermanos, el dinero eso es. El dinero eso es. Por ejemplo, yo trabajo. Un ejemplo, es un ejemplo. Yo trabajo y vamos a decir que me pagan $1,000 en esa semana por trabajar. Parte de esos $1,000 me quitan una parte para pagar income tax. Basado en los dependes que yo tenga. Me quitan un interés ahí, me quitan algo de dinero. Cuando yo agarro ese dinero para mí, que es mío, me lo gané trabajando, cuando yo voy a comprar algo, pago un impuesto. Por ejemplo, si compro un pantalón, voy a pagar un impuesto, una camisa. Si compro comida, hay muchas cosas de comida que no tienen impuesto, pero la mayoría tienen un impuesto. Entonces, cuando yo voy y compro algo y me gasto esos, por ejemplo, $900 o $800 que me restaron de los 1,000, ahí también vuelvo a pagar un interés. Bueno, la persona que colectó esos $800, también cuando haga una transacción va a pagar un impuesto. Entonces, cada vez que hay una transacción, se paga un impuesto. Bueno, un broker de Wall Street, cada vez que se compra o se vende stocks, shares, ellos ganan dinero. Entonces ellos encontraron la forma de manipular la bolsa
para que la gente esté comprando y vendiendo. O sea, hacen que la gente que no tiene conocimiento, y estoy hablando de brokers también, que no tienen el conocimiento, por ejemplo, compran shares de una compañía. Entonces, cuando ven que todo este grupo de personas están vendiendo, entonces ellos entran en pánico y venden barato, más barato de lo que está. Por ejemplo, si un share está, por decir, a $100 y empiezan a vender y se están vendiendo miles de millones de dólares de shares, entonces la gente entra en pánico. Entonces, si valía $100, se vende, por ejemplo, en 95, en 90, por decir. So ya ahí perdiendo ya un 10% de su valor. Entonces, si la persona tiene $1,000,000 y las vende, bueno, perdió $100,000 en un periodo de minutos. Entonces, estas mismas personas, cuando entran en pánico, o sea, las venden bien, pero como las venden a la vez, entonces la gente que tiene menos shares empiezan a vender, pero ya empiezan a vender más barato. O sea, porque se va bajando el valor del share. Entonces, estas mismas personas que vendieron, una vez que bajan un 10, un 15%, un 20%, las vuelven a comprar. Entonces, en un periodo de minutos, o sea, se ganan cientos de millones de dólares dependiendo de la cantidad de dinero que pongan. O sea, el pez más grande se come al más chico, al más pequeño. Entonces, así es, siempre ha sido así, siempre ha sido así. Entonces, estas personas que están manipulando a la bolsa, y es en todo el mundo, hermanos, no nada más es aquí en Wall Street, no nada más es en Estados Unidos, está pasando en varias partes del mundo, es mundial. Por ejemplo, yo estaba mirando un poco de lo que está aconteciendo ahora en China, en India. En India, que produce mucho trigo, dijeron, ya no vamos a vender, ya no vamos a vender como estamos vendiendo el trigo. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, lo van a manipular. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues lo mismo que pasó con el petróleo. Va a subir de valor. ¿Por qué? Porque va a entrar en este caso, la demanda. La demanda. Entonces, al crear demanda, entonces el valor del trigo aumenta en todo el mundo. En todo el mundo. Por ejemplo, si la India le está vendiendo a China o le está vendiendo por decir, a África, o le está vendiendo, dependiendo de quién, independientemente de quién esté vendiendo, pero ahora resulta que no lo va a vender, lo va a retener y ya ella va a decir a quién se lo va a vender. Entonces, en el momento que ese trigo se deja de vender, la demanda aumenta. Entonces, por ejemplo, por decir, África va a decir, no, pues yo quiero trigo porque si no mi población se me va a morir de hambre. No, pues resulta que si, yo no sé cuánto valga ahorita, pero por decir una tonelada de trigo, por decir que valga, qué sé yo, $100. Entonces de repente África va a decir, pues ocupo trigo, y a lo mejor le dice a Rusia, pero con Rusia no puede hacer negocio. Entonces no puede hacer negocio. Entonces, ¿a quién se lo voy a comprar? A lo mejor se lo voy a comprar a Estados Unidos, no sé, no, de hecho no. En Ucrania hay problemas con producción de trigo. Entonces África, que estaba comprando la producción en $100, ahora va a tener que pagar 120 o 130. Y son países pobres. Entonces, y solo porque un grupo de personitas aquí que encontraron la forma de manipular, se están enriqueciendo. Se están enriqueciendo. Pero, hermanos, esto que están haciendo, eventualmente
se les viene en contra. Se les viene en contra. ¿Por qué? Porque eventualmente ellos mismos que se están enriqueciendo van a perder muchos de ellos van a perder sus fortunas. O sea, un broker en promedio, hermanos, lo menos que gana un broker de Wall Street, andan en 3/4 de millón, en $1 millón al año. O sea, los brokers en sí, su salario es basado en la comisión. Entonces, un broker, por ejemplo, una vez que una persona es broker en Wall Street, estás hablando de que ya ganan $1 millón al año. ¿Ok? Y en realidad ellos se dedican a comprar y vender, obviamente, de millonarios. Entonces ellos trabajan para personas que tienen mucho dinero. O sea, ellos buscan su clientela. Entonces, pero estas personas, entonces, como hay una guerra de algoritmos, eventualmente, y todo esto viene del Señor, hermanos, para mostrarnos cómo es que andamos invirtiendo. O sea, no nos preocupamos por los pobres. La gente que piensa nada más en el dinero, lo único que quiere es enriquecerse y le importa un cacahuate. La gente que tiene menos. Entonces, ¿quiénes son al último, cuando hay este tipo de cosas, quiénes son los que más pierden eventualmente? Bueno, hay ricos, hay gentes millonarias que eventualmente lo pierden todo, se suicidan. Sabemos que va a haber así como se van a suicidar muchas personas. Aunque sabemos que los suicidios no van a ser así de que se van a aventar así de las ventanas allá como en 1929, sino más bien se van a suicidar con drogas, tomando pastillas. Y mucha gente ni siquiera va a saber que en realidad esa persona se suicidó. A lo mejor pudieron escuchar por decir. No, pues Warren Buffett ya murió de un ataque al corazón. Yo no estoy diciendo que Warren Buffett se va a suicidar, no. Es un ejemplo, hermanos. O sea, personas que tienen mucho dinero, De hecho, Warren Buffett está en contra de este sistema. Él dice, eso que están haciendo de manipular a la bolsa le hace daño a mucha gente. Ahora, lo que él estaba haciendo, lo estaba haciendo legalmente. ¿Y qué es lo que hace Warren Buffett? Él estudia una compañía, él estudia a la persona que está manejando la compañía y él mira si la persona que está si es un producto que puede tener demanda. Entonces él se dedica a comprar, invertir, inclusive algunas veces a reparar esa compañía. Entonces, pero salieron otros más vivos que él. O sea, si nos juntamos varias personas, un grupo de personas con miles de millones, podemos manejar la bolsa. Vamos a vender y venden y no venden. Hermanos, imagínense, por ejemplo, un share, por ejemplo, de Tesla, no sé cuánto valga, pero vamos a decir que valga $5,000, un share de Tesla. Y de repente que algo pasó pero la gente que invierte no sabe, pero de repente, no, pues todo el mundo está vendiendo los shares de Tesla. Pues ¿por qué? No, pues no sé, pero todo el mundo está vendiendo. Entonces la gente entra en pánico. Entonces si valía 5,000, no, ya vale 2,000. Y la gente vende y vende. ¿Y qué pasa? Las vuelven a comprar. Y se enriquecen. En minutos, en días, se enriquecen. Que es lo mismo que hizo, por ejemplo, fíjense, el gobierno de Estados Unidos está involucrado en eso. Por ejemplo, Joe Biden, él se estaba terminando algo que Donald Trump implementó para que llegara gas a cierto lugar en el norte de Estados Unidos. Entonces, cuando entra Joe Biden, dice, no,
él termina eso. Entonces ese gas que iba a venir de Canadá para suplir algunos estados de Estados Unidos, Joe Biden lo paró. Y luego puchan a Putin para que invada a Ucrania. Entonces, y en Rusia se produce, o sea, sale mucho gas y mucha petróleo. Entonces, ¿qué pasó? Las personas que parte de ese grupo de personas, entre ellos está Nancy Pelosi, su esposo, ellos han hecho mucho dinero en esto. Ellos sabían que el gas iba a subir. Ellos sabían que la gasolina iba a subir, que el petróleo iba a subir. Una vez que sabes eso, ¿qué haces? Bueno, pues compras unos shares de petróleo. Y entonces si el petróleo valía, por ejemplo, $60 y ahora está arriba de $100, pues ya, o sea, tu ganancia, estás hablando de más de 40%. Si invertiste, por decir, $10 millones o $50 millones, en el caso de los multimillonarios, si invertiste $500 millones, porque ya sabes que de seguro va a subir, entonces le agregas un 40%, es mucho dinero. Entonces, ahora, esto, hermanos, viene del Señor. Viene del Señor para enseñarnos que debemos de invertir correctamente, no para nuestro propio beneficio. Porque ahorita vemos lo que está pasando, cómo se le está afectando a la gente. Hermanos, está profetizado, va a haber hambre, y cuando hay hambre, hay guerra. Hay guerra. La gente cuando no tiene para comer, mata para comer, para darle de comer a sus hijos. La guerra viene, hermanos. Entonces, ¿de qué le sirve a una persona enriquecerse? Decir, no, pues yo me voy a donde no haya guerra. ¿Quién se puede esconder de Dios, hermanos? ¿Quién se puede esconder de Dios? No hay paz para el impío. Entonces aquí les estoy dando las alegorías. Entonces yo les hablaba de las mujeres que invierten para o sea, una mujer cuando invierte en ella misma, una mujer que hace esto es feliz. ¿Por qué? Lo único que se tiene que preocupar es cómo agradar a su marido. Su marido cuida de ella. Ahora, ¿qué es lo típico de una mujer? Eventualmente, no de recién casada, no. Ya una vez que pasan unos años. No, mi amiga tiene más dinero. O sea, no lo dicen así, pero básicamente eso es lo que dicen. No, mi amiga tiene más dinero que tú. No, el esposo de mi amiga tiene un negocio más próspero que el tuyo. No, que les... Entonces es como decirle a Dios, no, pues Satanás me da más satisfacciones que tú. Y eventualmente, ¿qué pasa? Dice el Señor, vete con Satanás. ¿Quieres a Satanás? Vete con Satanás. Y ahí es cuando entra la ira de Dios, hermanos. Entonces, basado en lo que dice la palabra de Dios, podemos ver cómo una mujer puede ser más feliz. Fíjense, aquí no solamente estoy hablando de mujeres, estoy hablando de la iglesia, de la esposa de Cristo. ¿Cuál es la mejor inversión que podemos hacer? Invertir en nosotros para agradar a nuestro esposo y dejar que Él es el que trabaje, no nosotros. Que Él trabaje en nosotros. Ok, mediten sobre eso. ¿Qué es el dinero? ¿Qué representa el dinero? ¿Qué es el dinero de qué es simbólicamente? El dinero, hermanos, es simbólico del tiempo. Tiempo. El dinero en la economía, espiritualmente, si lo trasladas al mundo espiritual, es tiempo.
¿Cuánto tiempo le dedicas a nuestro Padre Dios? ¿En cuánto tiempo le dedicas a estar íntimamente con Cristo? Yo les he dicho que el hombre por naturaleza quiere sexo todos los días. Esa es la naturaleza del hombre. Porque eso habla de la intimidad con Cristo espiritual. Todos los días. La mujer no. La mujer solamente cuando tiene necesidad. O sea, la iglesia busca a Dios solamente cuando se enferma, cuando tiene problemas de dinero, cuando tiene problemas de salud, cuando tiene problemas. Es cuando busca al Señor. O sea, cuando sangra. O sea, la mujer, su periodo sexual es mensual. Si la mujer tiene sus, por decir, huevillos cada 28, cada 30 días, cada 30 días la mujer sangra. Entonces su periodo es mensual. La mujer, por lo general, no va a estar dispuesta a buscar a Cristo. Entonces, ¿qué tiene que hacer la mujer? Invertir bien, invertir en los negocios de Cristo. Vamos a la palabra de Dios, hermanos. Prepárense, vienen días difíciles. Ahora, si no tienen dinero para comprar cosas, no se preocupen, inviertan en Jesús. Inviertan en Jesús, hermanos. Al último lo termino de explicar. Vamos a la palabra de Dios. En Lucas 19:23, en la parábola de los talentos o la parábola de las minas, que es lo mismo, en Lucas 19:23 dice: ¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Obviamente Cristo está enseñando simbólicamente, con alegorías. Entonces, ahorita vamos al contexto. Del 11 al 27 de Lucas 19. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. ¿Por qué dice esto Lucas? Porque va ligado, hermanos. O sea, si Lucas lo menciona es por algo. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente, cuando el reino de Dios lo tenían enfrente de ellos. Jesús es el reino de Dios. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Déjenme agregar esto. Si menciona a Jerusalén es porque Jerusalén es el lugar donde Dios se presentaba espiritualmente, o sea, en el templo que le construyó Salomón. El templo está en Jerusalén, en la ciudad. Entonces estaba profetizado que el Mesías iba a morir fuera de la ciudad. Murió fuera de la ciudad. La nueva Jerusalén somos nosotros. O sea, en el espíritu es la nueva Jerusalén. No es un lugar así, sino más bien es el espíritu de nuestro Padre Dios, el espíritu que Cristo construyó con su muerte y resurrección. Ese es el espíritu, esa es la nueva Jerusalén. Donde está el espíritu de la nueva Jerusalén, ahí está el reino de Dios. ¿Okay? Un hombre noble, o sea, vamos a decir adinerado, se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos, este hombre es Cristo. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas o 10 talentos. Y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían. Nunca se les olvide eso, le aborrecían. Y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Habla de reinar. ¿Ok? Jerusalén, el rey, reinar. ¿Ok?
No creemos que Él reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto Él, después de recibir el reino, ¿cuándo lo recibió? Con la muerte y resurrección. Todo le fue dado, todo. Mandó llamar ante Él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber cómo lo había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, es alegórico, vamos a decir que por ejemplo aquí inclusive, porque mucha gente no entiende los talentos o las minas, vamos a decir que le dijo que te voy a dejar $1,000,000. Es dinero, literal, es dinero literal, pero es simbólico, ¿ok? Vino el primero diciendo, tu $1,000,000 ha ganado 10 millones más. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. 10 ciudades. Eso menciona, aquí simbólicamente es una ciudad. ¿Fuiste fiel en una ciudad? Te voy a dar 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu $1,000,000 o tu mina ha producido 5 millones más o 5 más. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. ¿Por qué el Señor hace esto, hermanos? ¿Por qué el Señor habla con parábolas? Porque el que no tiene el Espíritu de Dios lo toma, o sea, las personas que predican el Evangelio de la prosperidad lo toman literalmente. Entonces dicen, mira, aquí dice el Señor, a mí el Señor me dio, vamos a decir, un trabajo donde gano $50,000 o $100,000 o $1,000,000. Yo debo de cuidar ese $1,000,000 porque el Señor va a tener cuidado. Yo le quiero dar buenas cuentas al Señor. Y no entiende, no entiende. ¿Por qué? Porque estas cosas se deben de meditar espiritualmente, aplicando lo espiritual a lo espiritual. Es simbólico. Y también este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina o tu $1,000,000, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo o siervo malvado, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quítenle la mina, quítenle el $1,000,000 y dénsela al que tiene los $10 millones o las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, ya tiene $10 millones o 10 minas. Pues yo les digo que todo el que tiene, se le dará. Mas el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¿Qué es lo que tenemos? Tiempo. ¿Cómo dedicamos el tiempo? ¿Cómo lo dedicamos? Entonces, si nosotros trabajamos en el reino de Dios, en los negocios de nuestro Padre Dios, el Señor nos da más, nos lo aumenta. Vamos a decir, si vamos a vivir 100 años, si vamos a vivir 70 años y la persona al que le dio el Señor talentos, o sea, le dio tiempo y no lo aprovecha bien, entonces le dice, quítenselo a Ramón y dénselo a Panchito. Entonces Panchito, si va a vivir 70, va a vivir 100, entonces ya tiene 100, entonces le dice a al que tiene más, denle más. Ahora, sabemos que el sueldo es el mismo para todos. O sea, ¿y cuál es el sueldo? La vida eterna, conocer a nuestro Padre Dios. O sea, un milenio con Cristo y conocer a nuestro Padre Dios. Ese es el salario de los que trabajamos en la obra del Señor. O sea, nuestra vida se alarga en el Señor. Y los que no trabajaron en la viña, los corta y se quedan separados de Dios.
viendo de lejos el reino de Dios. Y también, fíjense cómo menciona aquí, y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinara sobre ellos, traerlos acá y decapitadlos delante, o sea, córtenles la cabeza. Ahora, ¿quién es la cabeza de los demonios? Es Satanás. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? O sea, a nosotros nos da el tiempo. Entonces, tanto a Satanás como a nosotros, si nosotros despreciamos, aborrecemos a Jesús, entonces Él dice, decapítenlo. O sea, yo ya no reino, yo no reino para Él. O sea, nos quedamos sin Cristo, decapitados. O sea, es un cuerpo y el cuerpo está muerto, sin Cristo. Ahora vamos a Deuteronomio 23:19, en relación a los intereses. ¿Ok? Esto es literal, pero también es simbólico. No exigirás de tu hermano interés de dinero. A tu hermano, no. El Señor prohibió a los judíos, si le prestaban, por ejemplo, si el judío Panchito tenía dinero, le estaba yendo bien, y a Juanito le estaba yendo mal, de repente Juanito viene con Panchito y, oye hermano, pues présteme algo, porque pues me ha ido mal y no tengo, présteme semilla, présteme un burro, porque mi burro se me murió, o présteme un buey para poder plantar mi grano. Entonces esa persona, si le decía, ok, te lo voy a prestar, pero me tienes que dar de tus ganancias, o sea, un interés, el Señor dice, no le cobres interés. Está prohibido, está prohibido. Entonces, ¿qué hacían ellos? Desobedecían. ¿Sí sabían que la bancarrota es bíblica? Y es cada 7 años. Es cada 7 años. Es bíblica la bancarrota. Si una persona le presta a una persona y vamos a decir que le toma la prenda, hermano, présteme grano, pues yo tengo 3 bueyes, pero no tengo grano, présteme grano para sembrar porque no lo tengo, no quiero vender mis bueyes y de prenda le dejo mi buey para que le ayude con sus tierras. Y ya lo que le pague, me devuelve mi buey. O al revés, lo que sea. Entonces la persona, si en 7 años no le pagaba, tenía que regresarle lo que le haya dejado por lo que le prestó. La prenda, lo que haya sido. Entonces dice, no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestible, ni de cosa alguna que se suele exigir interés. Nehemías 5:11. Les ruego que le devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. La gente que no estaba obedeciendo, el pueblo judío. En Proverbios 31, en relación a la mujer virtuosa, que así es como se debe de comportar la iglesia, o sea, la esposa del Señor. ¿Qué tiene que hacer la esposa del Señor o la novia del Señor? Ve que van bien sus negocios. Ve que van bien sus negocios. La mujer, la iglesia, debe de ver que van bien los negocios de la viña del Señor. Su lámpara no se apaga de noche. O sea, aún en la noche trabaja. O sea, en la noche oramos por ustedes, hermanos. Y la noche también es simbólica de los tiempos difíciles. En la noche son tiempos difíciles. Entonces, aún en la noche debemos de orar unos por otros.
Lucas 2:49. Jesús, el contexto es de que Jesús, cuando tenía 12 años, la familia fue a Jerusalén. En Jerusalén la familia se regresa, venían muchas familias, pero eventualmente, creo que 2 días después, se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos. Entonces se agarraron buscándolo, regresaron a Jerusalén y creo que duraron 2 días para encontrarlo, no lo recuerdo. Entonces le dice María: hijito mío, ¿por qué nos hiciste esto? Entonces Jesús le dijo: ¿por qué me buscaban? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Y qué era lo que estaba haciendo? Estaba platicando con los maestros de la ley. Entonces él andaba viendo por los negocios de nuestro Padre Dios. En este caso aquí se está refiriendo como hijo. Ya les di Lucas 19. Vayan y estudien también, lo menciona Mateo, está en Mateo 25. Pero fíjense cómo les voy a leer nada más los últimos, y lo mencionan como talentos, no como minas. Y talentos es dinero, hermanos, es una medida. Un talento es una medida de oro, de plata, dependiendo del metal que era. Sí, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos. Es el mismo acontecimiento. ¿Okay? Pero fíjense cómo lo termina. 27. Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitarle pues el talento, el dinero, los 10 millones, el millón de dólares, y darlo al que tiene 10 millones de dólares. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Y fíjense bien, esto es lo mismo que dice Lucas, pero fíjense cómo lo dice Mateo. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí está. O sea, afuera de la Nueva Jerusalén. Ya se los expliqué, viendo la ciudad de lejos, que es lo mismo que degollarlo. Sabemos, eso ya lo expliqué, hermanos. Sabemos que la ira de Dios, Dios está por nosotros, nuestro Padre Dios, ¿okay? Está por nosotros. Nacemos, vamos creciendo, Dios mira por nosotros, ¿ok? Entonces vamos escuchando la palabra de Dios, y eventualmente el Señor nos quiere llevar al entendimiento de las Escrituras. Pero, cuando escuchamos la palabra de Dios, si no queremos obedecer, o sea, despreciamos a Jesús, no lo queremos, y la primera forma de despreciar a Jesús es querer ganarnos la salvación con nuestras obras. Ese es el pecado más grande, hermano. Queriendo ganarnos el favor de Dios con nuestras obras y no con la obra de Jesús. ¿Ok? Entonces todo comienza por ahí. Entonces ya una vez que escuchamos el Evangelio, el Señor nos dice: sígueme. Sígueme. Él lo dice: sígueme. Entonces hay gente que por no entender la palabra de Dios dice: no, es que yo no puedo servir al Señor porque el Señor en realidad me puso a que yo trabaje y gane mucho dinero para yo compartir con mis hermanos. Cuando Jesús dice: trabaja por la comida que no perece. Trabaja por esa comida. Es más importante trabajar para el reino de Dios que para que tengas dinero, para compartir con los pobres. Porque el pobre siempre va a ser pobre. O sea, si no tiene a Cristo, es miserable. Aunque tenga mucho dinero, es miserable. La mejor forma que puedes ayudar a los pobres es a que tengan a Cristo. Entonces, cuando a una persona se le dice y no quiere, entonces está bajo la ira de Dios. O sea, Dios se aparta para que Satanás le dé duro.
Esa es la ira de Dios. La ira de Dios es cuando el Señor se levanta, cuando el Señor se enoja, cuando Él se aparta y está a merced de Satanás, en las tinieblas, con el crujir de dientes. Y esas mismas personas blasfeman de Dios. ¿Por qué? Porque ya, el Espíritu de Dios no está con ellos. Fíjense, aquí habla de los negocios, ¿ok? El Señor vino, murió por nosotros, estamos de fiesta. ¿Cuáles son por qué estamos bajo las fiestas? Porque Dios vino a este mundo, se manifestó en Jesús y nos muestra cuánto nos ama. Estamos de fiesta. Vayan a predicar las buenas nuevas a toda criatura. Estamos de fiesta. Estamos de fiesta. Entonces le decimos a la gente, ven, sigue a Jesús, sigue a nuestro Padre Dios. Entonces la gente que no entiende las Escrituras dice, no, hermano, se ocupa dinero para vivir en esta vida. Mateo 22, del 1 al 14. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de Dios es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Aquí está hablando del Padre y del Hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. ¿Quiénes son los siervos? Los ángeles. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos. Aquí también está hablando de los profetas. ¿Ok? Isaías, Jeremías, estos son los profetas. No quisieron venir al Señor. ¿Cómo llegaban al Señor? Estudiando, meditando y cumpliendo los 10 mandamientos. Así era como los estaban invitando, pero ellos no quisieron, no lo quisieron, lo despreciaron. Aunque Dios se manifestó de muchas formas, y la forma más grande es cuando lo sacó de Egipto, porque fue un acontecimiento tras otro, uno tras otro, uno tras otro, y ni aún así creyeron. Aquí está hablando de todos los profetas. Dice, envió a sus siervos a llamar a los convidados, a Moisés, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos, Isaías, Nehemías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso, el ángel de Jehová se mostraba. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Y al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Ahora llegamos al tiempo de Jesús, porque sabemos que también Jesús habla de una parábola que manda personas para que vengan y entonces no quisieron venir. Entonces menciona, dice, voy a mandar a mi hijo lo van a respetar. Entonces dijeron, no, vamos a matar al hijo y nos quedamos con la viña, nos quedamos con todo. Entonces dice, ¿qué va a hacer el dueño de la viña? Los destruye a todos. Entonces, en el Antiguo Testamento era a través de la ley. Ya una vez que viene Jesús, ahí está la boda. Entonces, ¿quiénes eran los convidados? Los judíos. Pero los judíos se excusaron. Entonces dijo a sus siervos, ya en este caso los siervos son los apóstoles, y de ahí las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Vayan pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo, comienzan con los ángeles.
Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, este es Jesús, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿A quién le dijo Jesús eso? A Judas. Amigo Judas, ¿qué quieres? Y le dio un beso, esa era la señal de la traición. Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. También hay una cuando el Señor llama y dice: vayan. Entonces le dice a uno: no, Señor, dice, déjame enterrar a mi padre. Le dice: deja que los muertos entierren a los muertos, tú sígueme. A otro le dice: ven, sígueme. Ahora, en la ley, hermanos, estaba escrito que una persona que se acababa de casar no podía salir a la guerra. Tenía que estar con su mujer para tener hijos. Pero eso era simbólico. Entonces viene Jesús y explica todo eso. Explica todo eso que estaba en la ley. O sea que era simbólico. Una persona, Jesús puede llamar a una persona que se acaba de casar y le dice: sígueme. No, Señor, pues estoy con mi esposa, no te puedo seguir. Entonces no lo sigue. A otros porque tienen negocio, a otros porque tienen una hacienda y desprecian a Cristo. Entonces el llamado de Jesús varía. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, el llamado de mi Señor fue cuando ya andaba yo en mis 40s. Yo no recuerdo qué año fue exactamente, pudo haber sido el 2004, 2005, cuando el Señor me llamó la primera vez, por ahí. Cuando el Señor literalmente yo escuché que el Señor me dijo: sígueme. Y yo esperé hasta como el 2010, 2011 para seguirlo. ¿Por qué? Porque no entendía. O sea, yo me quería primero santificar antes de seguir al Señor, cuando es al revés. No, primero tú sigues al Señor y el Señor te santifica. Entonces, pero hay personas que el Señor llama cuando tienen 12 años, 13 años, 15 años, 20 años, 25 años. Fíjense, entonces ya entendemos que en realidad el llamado es a trabajar en el reino de Dios. ¿Ok? A Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 12. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abunden más y más. Pablo habla acerca de los intereses, ¿ok? Pero yo les estoy dando el contexto. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y aquí hace un cambio, dice: pero acerca del amor fraternal, o sea, el amor fileos, no tiene necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos habéis aprendido de Dios que os améis con amor incondicional. Os améis
no filial, no, sino amor de Dios, unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero les rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuren tener tranquilidad o paz, y ocuparse en vuestros negocios. Ocúpense en vuestros negocios, pero fíjense, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Aquí Pablo, hermanos, no les está diciendo que se pongan a trabajar en las minas o en los campos o en los... No, en la palabra de Dios, hermanos. En la palabra de Dios. Entonces, Pablo siempre escribió así. Por eso Pedro dice, ay, lo que escribe Pablo es bien difícil de entender. ¿Por qué? Porque él usa la alegoría así como Jesús. Pero él la saca del Antiguo Testamento. O sea, Pablo, que conocía el Nuevo Testamento y que él muy probablemente hasta se aprendió el Pentateuco de memoria, porque eso hasta la fecha lo siguen haciendo los judíos. Se lo saben de memoria. A cierta edad hay personas que te dicen los 5 libros del Pentateuco de memoria. Lo más probable es que Pablo se lo sabía de memoria, el Pentateuco. Pero también están las escrituras acerca de los profetas, el libro de los Salmos. Entonces, que probablemente no se las sabía de memoria. Por eso le dijo, por ejemplo, no creo que fue a Timoteo. Timoteo, tráeme las escrituras que dejé por ahí en tal lugar. Ahí no recuerdo ahorita. Tráemelos. ¿Por qué? Porque él quería seguir estudiando las escrituras. Eso él las pidió. Entonces Pablo cuando escribe siempre escribe de lo que ya está escrito en el Antiguo Testamento. Y cuando hablo del Antiguo Testamento estoy hablando desde Génesis hasta Malaquías. Entonces él está hablando aquí de los negocios. Él supo lo que pasó, la historia que cuentan acerca de Jesús a los 12 años. Él sabía esa historia. Y que procuren tener tranquilidad y ocuparse en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos simbólicamente de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Ahora, yo como les he dicho, hermanos, es pecado tener un negocio. No es pecado. El pecado es la avaricia. Pero, ¿qué es mejor? Trabajar en los negocios de nuestro Padre Dios. Ahora, es casi imposible tener un negocio y no ser avaro. Es casi imposible. Ahora, uno puede poner un negocio para sobrevivir. Para vivir, o sea, no tener que... Entonces, pero, y de hecho yo tengo mi negocito de dulces para comprar mis necesidades, las necesidades de mi hijo, las mías que tenemos aquí. Pero mi enfoque no es enriquecerme, sino... Eso no es pecado, no. Ahora, como les digo, uno debe de ser conducido por el Señor, por el Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, si el Espíritu Santo me dice a mí, deja el negocio y dedícate nada más a estudiar la palabra de Dios, y que me diga, ok, vete a predicar a tal lugar, yo lo hago. Yo lo hago, Señor, dígame qué tengo que hacer. Entonces, yo ahorita todavía trabajo. Y yo les he dicho, yo de preferencia que quisiera dedicarme a la palabra de Dios, pero digo, bueno, el Señor no me ha dicho esto, no me lo ha dicho. Está en la palabra de Dios de que me dedique porque el obrero es digno de su trabajo,
Pero otra vez, como les digo, la iglesia está dolida, hermanos, y no tiene mucho conocimiento. Y por no tener conocimiento, si por ejemplo, si yo vengo y les digo que el obrero es digno de su trabajo, yo voy a abrir aquí para que me manden dinero, no va a faltar quien se vaya a ofender. No va a faltar quien se va a ofender. ¿Por qué? Porque eso es lo que está pasando allá afuera. Pero no estaría pecando. No estaría pecando. Porque en todo caso la persona que me diera a mí le daría a Dios. Pero yo digo, bueno, yo no lo sé, pero el Señor lo sabe. Entonces yo digo, lo más importante es trabajar en la viña del Señor. Eso es lo más importante, hermanos. ¿Por qué? Porque al trabajar para los negocios de afuera no estamos invirtiendo bien. Es como una mujer que en lugar de poner la mirada invirtiendo en ella para agradar a su marido, ¿qué pasa cuando una mujer empieza a ganar? Yo lo he visto, a mí nadie me lo ha dicho. Yo conozco una persona, una mujer, ahorita es típico en muchos lugares donde una mujer gana más que un hombre. Si yo conozco una mujer que gana más que su marido, y por ejemplo, yo un día le dije cómo agradar a su marido, o sea, dándole un consejo en relación a no ofendas a tu marido, por ejemplo, diciéndole, ay, mira viejo, ya, ya los sillones ya están bien viejos, ya no tienen color, ya no sirven. Entonces me dice, ¿qué? Yo no le pido nada, yo me los compro. Le digo, no, pero no se trata de eso. No se trata de que tú te los compres. Él te los puede comprar, pero tú tienes que saber la forma correcta. Si es que en realidad ya no sirven esos sillones. Él te los compra, aunque gane menos que tú. Ahora, cuando la mujer se somete al hombre, la mujer es más feliz y el hombre es más feliz. ¿Por qué? Porque el hombre vive para ella, vive para servirla. Debes de tener cuidado y no hagas como la mayoría de mujeres. Mira nada más esos sillones que me tienes aquí. No, hombre, los de mi vecina. El esposo de la vecina es albañil, gana bien poquito. Y tú que tienes un mejor trabajo, mira lo que me tienes aquí. No sirves para nada, que no sé. Y empiezan a criticar. Imagínense, hermanos, imagínense. Ay, Jesús, tú mira cómo me tienes en la miseria. ¿Cómo suena eso? Bueno, si esto es cierto en la espiritualidad, también es cierto en lo material. No hay un hombre que le agrade el criticismo de su esposa. No hay un hombre que le agrade. A menos de que le haga, oiga, yo no sé cómo agradarte, vieja. A ver, dime algo. Y lo más probable es que se va a ofender. Un ejemplo simple, antes cuando yo daba pláticas en relación a esto, yo le digo, ¿quieres hacer enojar a tu marido? Cuando vayas manejando y un día se pierda, nomás dile, oye viejo, espérate, párate aquí en la esquina. Déjame ir a preguntarle a ese señor a ver si sabe. Se va a enojar. Se va a enojar porque lo primero que el hombre quiere es no va a querer aceptar que está perdido. ¿Por qué? Porque no quiere verse mal con su esposa. Estoy hablando lo típico. Entonces, porque hay hombres que ya están enfocados, ya están bien. O sea, no siguen el patrón, ya siguen un patrón ya torcido. Ya hay hombres que piensan que las mujeres tienen que mantenerlos. Eso ya es un patrón torcido. Entonces, pero por lo general un hombre que quiere agradar a su mujer le va a ofender aún eso. ¿Por qué? Porque él no se quiere ver mal ante su esposa. No, vieja, espérate, hombre, ahorita llegamos, hombre, déjame. Yo lo hago, no te metas ahí. Y se enoja. Se va a enojar. El hacer comparaciones de que un esposo... O sea, lo que es cierto en la espiritualidad es cierto en lo material, hermanos. Nosotros no podemos criticar a Jesús.
Entonces, si eso es cierto en lo espiritual, esto también es cierto en lo material, en lo humano. Entonces, en realidad, si ustedes quieren ver una sociedad, una bonita sociedad, hay que aprenderla de la palabra de Dios. Y la mejor forma es que conozcan a Cristo. Esas son las mejores sociedades, cuando hay temor de Dios en las personas. Esas son las mejores sociedades. Pero acerca del amor fraternal no tienen necesidad de que les escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis los unos a los otros. Y también lo hacéis así con los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuren tener tranquilidad y ocuparse en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Entonces debemos de trabajar con nuestras manos para predicar el Evangelio. Así es, predicar el Evangelio, amar a nuestro prójimo, eso es trabajar en los negocios de nuestro Padre Dios. Cuando Jesús dijo, ¿qué no sabías que debo de estar en los negocios de mi Padre? No era de que Jesús andaba buscando trabajo de carpintero, hermanos. Él andaba predicando de lo que el Padre le había enseñado, que los maestros de la ley se quedaban sorprendidos que por su corta edad él supiera tanto de la palabra de Dios. Esos son los negocios de Dios, los negocios de nuestro Padre Dios. Entonces no se trata aquí, no es que si José era, y hay gente que inventa, sacan cada cosa, hermano. No es que José era carpintero, él tuvo que haber sido carpintero. Hay gente que dice que Jesús era carpintero. La palabra de Dios no dice eso, hermano. A lo mejor era carpintero espiritualmente, ok. Pero él no era carpintero. Entonces la gente asume, no, él tuvo que haberle ayudado a José, haciendo sillitas, haciendo mesitas, haciendo... Y yo digo, bueno, trabajar por la comida que no perece, eso ya lo sabía Jesús desde niño. Desde niño. Entonces, no por el hecho de que nosotros razonemos de una forma, vamos a decir que es así, no, hermanos. Si no lo sabemos, no lo sabemos. Hay cosas que están aquí que yo digo, no sé qué quiere decir esto, no lo sé. Entonces, si no lo sé, ¿para qué lo voy a predicar? Entonces, y muchas veces, hay cosas que yo le digo al Señor, esto pues no lo entiendo, pero no sé, no me nace querer aprenderlo o preguntarle al Señor, dígame qué quiere decir eso. En su momento, en relación a los números, no me nace preguntarle al Señor, a ver, enséñeme la numerología. Dígame exactamente qué quiere decir el 7, todo, o sea, el 40, el 50, la séptima semana, no sé, no. A mí todavía eso se me hace como irrelevante. Pero pudiera ser que en algún tiempo el Señor me lo ponga para que yo lo comparta y lo enseñe. Bueno, pues el tiempo será, pero ahorita no me nace estudiarlo. ¿Por qué? O sea, así lo siento. Basado en lo que el Señor me ha enseñado, así lo siento. Es irrelevante, hermanos. Es irrelevante con quién se casó Caín. Es irrelevante cuántos hijos más tuvo Adán y Eva. Es irrelevante. Lo más importante es Jesús, hermanos. Lo más importante es conocer a Jesús. Segunda de Timoteo 2:4. Fíjense cómo lo dice Pablo, para que vean, ¿ok? Ya como lo dice el maestro Pablo, ¿ok? Explicado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquí está hablando de los negocios de la vida, le está hablando como soldado. Muy probablemente Timoteo era soldado. A lo mejor era, qué sé yo, un centurión,
A lo mejor era un centurión, un ciudadano de... Yo eso no lo he estudiado, dónde nació Timoteo, de dónde era Timoteo, dónde creció. Pero es obvio que era, bueno, yo digo que es judío, era judío, pero no lo he estudiado, o sea, es irrelevante. Pero sí menciona que él era soldado, porque le habla como a soldado. Timoteo se pone a hacer ejercicio y le dice, no, Timoteo, hombre, deja eso, hombre. Eso que te dijeron ahí las señoras ahí, chismosas ahí, eso no sirve. Desecha eso. Para poco aprovecha el ejercicio. Aquí le habla como a soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, los negocios de la vida. ¿Cuáles son los negocios de la vida? En los negocios del mundo, o sea, para agradar al mundo y no a Dios, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y fíjense, yo voy a terminar con este. Déjame sacar, yo saqué termino con Lucas 10 del 38-42 y luego les voy a dar lo que quiere decir en el griego, porque me fui al griego para ver qué quería decir una palabra. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, Jesús, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, fíjense bien, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. La cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Sí, yo dije, a ver, déjame ver qué quiere decir, cómo está escrito en el griego y qué quiere decir. Servir sola. Entonces, yo me voy a la Biblia paralela. Me voy al versículo, Lucas 10:40. Entonces ya una vez que estoy en la Biblia paralela, bibliaparalela.com, me voy al léxico. Y en el léxico está el versículo, lo que quiere decir. Entonces dice empero, y luego está la palabra en griego. Marta, y está la palabra en griego, cómo se describe Marta. Se distraía en muchos servicios y viniendo dice, Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deje servir sola? Servir. Entonces me voy a la palabra esta. ¿Cómo lo dice servir? Y resulta que es, entonces le hago un clic ahí, diaconeo o diaconio. Diaconeo, servían, sirven para servir, también quiere decir ministro, es la misma palabra de diácono, o sea que viene del diácono, para diaconar. Señor, ¿no tienes cuidado de que María me deje diaconar sola? Servir, administrar, asistiendo, ayudaban, ayudó, ministrar, servir, sirvamos, sirviéndole. Y luego me voy a la original, dice diaconio, porque tiene acento en la O. Yo dijera diaconeo, pero no es diaconio. Y luego ya, por ejemplo, aparece esa misma palabra en Mateo 4:11. Pero están en inglés. Came and began to minister to him. Y luego en la King James Version dice came and minister. Eso es minister en este contexto. 8:15, Mateo 8:20-28. Did not come to be served, but to serve. Jesús usó esta palabra en Mateo 20:28 en la nueva, NAS, no sé cuál es la nueva, no sé, en realidad no sé cuál es la traducción esa.
NAS. Está la King James Version y la internacional. La internacional dice, no vino a servir, no vino para ser servido, sino para servir. Eso aquí está la palabra diácono, diaconeo. En 25:44 de Mateo también. Es en la prisión, and did not take care of you. Mateo 25:44. Ministrando. So podemos ver que en realidad obviamente no estaba ministrando, estaba sirviendo a la mesa. Entonces, si es diaconeo, fíjense, ¿qué es más importante? ¿Diaconear o escuchar a Jesús? Jesús lo dice. Jesús lo dice, hermanos. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres acercándose y dijo, Señor, tenía a Dios enfrente de ella, el Espíritu de Dios en Jesús, y Jesús hablando la palabra de Dios enfrente de ella. No te da cuidado que y ella acá, ¿qué quieren, un cafecito? O sea, estoy hablando en nuestro tiempo, ¿verdad? Ya ni siquiera tomaban café, pero es por decir. ¿Quieres un tecito? ¿Qué? ¿Tú qué quieres? ¿Una agüita con hielitos? ¿Tú qué quieres? Y Marta escuchando al maestro de maestros. Señor, ¿por qué no le dices a María floja esta que no me ayuda? ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Y Jesús respondiendo le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. O sea, ¿cómo puede andar? El Espíritu de Dios me puso, hermanos. Yo no lo sé, simplemente me vino. ¿Ok? Yo no les puedo decir, esto es así, porque no sé. El Señor me habla, esto simplemente me lo puso, no me lo dijo, me lo puso. Que en realidad Lázaro, Marta y María tenían un negocio. Porque así lo entendían. O sea, una persona que tenía un negocio le iba bien. Y de hecho ellos eran adinerados. No cualquier persona se podía comprar un perfume de 300 denarios. ¿Cuánto gana una persona ahorita en promedio mínimo? $50,000. Imagínate un perfume de $50,000 y que venga María y lo quebre y le ponga esa fragancia en Jesús. Una persona que tiene $50,000 no se lo va a comprar. Por lo menos tiene que ser una persona que se gane unos 200, 300, $500,000 al año para que se pueda comprar un perfume de $50,000. Ellos eran adinerados. Entonces ellos tenían un negocio. Y parece que el negocio tiene que ver con si vendía perfumes, pues lo que estaba relacionado con los perfumes, ¿verdad? Entonces ella andaba preocupada por su negocio, sirviendo. Ahora eran invitados de Jesús, los estaba atendiendo, pero a la vez tenía negocio. Pero vamos a dejarlo con atender. Déjame atender a los invitados. No. Fíjate, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Porque precisamente la gente se afana por agradar a los hombres. Ella quería agradar a Jesús humanamente. Pero Jesús dice, no, yo no recibo gloria de los hombres. Mejor agrádame a mí espiritualmente, lo que viene del Espíritu, no lo que viene de la carne. ¿Y quién estaba haciendo lo correcto? María. María se estaba alimentando de la palabra de Dios.
Y todo el que se alimenta de la palabra de Dios es santificado. Así se lo dijo a Pedro. Le dice Jesús, les voy a lavar los pies. Imagínate a Dios lavándole los pies. Y Pedro lo entendió. Los otros se dejaron, ¿no? Dice que se dejaron. Pero Pedro dice, no, Señor, ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí, Señor? No, cálmate, Jesús. No, Señor, no. Tú eres mi maestro, Señor, tú eres mi rey, tú eres mi Dios, Señor. Tú no puedes hacer eso, no me puedes pedir eso, lavarme mis pies. A lo mejor me huelen y tengo unas uñas ahí de gavilán y no, Señor, no. Y Jesús le dice, es necesario que yo te lave los pies, porque si no, no vas a tener parte conmigo. Y Pedro se quedó así y le dice, no, yo quiero parte contigo, Señor, lávame todo mi cuerpo. Y Jesús le dice, ya tu cuerpo está limpio, tú ya estás limpio por la palabra que te he dado. Su hermano, nosotros somos limpiados con la palabra de Dios. La palabra de Dios es espíritu, la palabra de Dios nos santifica. La palabra, el evangelio de Cristo nos limpia de todo pecado. Su palabra nos limpia. Entonces tenemos que escuchar la voz del maestro. ¿Cuál es la forma más simple de escuchar al maestro? Leer y meditar Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esa es la forma más simple. Ya hay una forma un poquito más complicada, pero sigue siendo palabra de nuestro Padre de Dios. Por eso yo les digo, ¿quieren tener fe? ¿Quieren ser santificados grandemente? Lean toda la Biblia como si tuviéramos una semana por vivir. Léanse toda la Biblia. Que lo más importante sea escuchar al maestro, porque Cristo está desde el primer versículo de Génesis. Ahí está Cristo, hermanos. Entonces, aunque no lo entiendan de todos modos, yo todavía no lo entiendo todo, pero yo sé que ahí está el maestro. Yo sé que ahí está mi maestro. Yo sé que ahí está mi rey. Yo sé que ahí está mi Dios. Y el Señor nos purifica con su palabra. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. En la parábola del sembrador, ¿cuáles son los espinos o las espinas? Estos son los que andan en la vida, afanados en la vida. Estos son los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas materiales. Y no pueden ver el reino de Dios, ni lo pueden escuchar. ¿Por qué? Sí lo entienden, sí saben que tienen que seguir a Cristo, pero por alguna razón u otra, en este caso, ¿cuál es? Piensan que los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas, pensamos que vamos a ser más felices. Y no, hermanos, no. Es buscando a Cristo con todo nuestro corazón cuando verdaderamente es cuando entramos en el reino de Dios, cuando cuando podemos dar fruto. Estás hablando de llegar a la tierra prometida. Cuando uno recibe el Espíritu Santo, hermanos, todavía andamos en el desierto. Todavía tenemos problemas de fe, tenemos problemas de entendimiento. Todavía no entendemos la palabra de Dios. Todavía no lo entendemos. Cuando andamos en el desierto, todavía no lo entendemos. Entonces, ¿cómo podemos llegar a la tierra prometida, que es nuestro Padre Dios, que es Cristo Jesús? Créele al Señor. Sé honesto. Señor, yo todavía me preocupo por los afanes de este mundo. Yo todavía siento que necesito dinero para ser feliz.
Perdóneme, Señor. Perdóneme, Señor. Yo lo quiero seguir a usted solamente. Sé honesto, sé honesto. Padre mío, sé propicio a mí, que soy pecador. Es todo lo que tienes que hacer. No te quieras justificar con que no, que así, no. Simplemente acéptalo, reconócelo, es todo. Se trata de reconocer. O sea, todos somos pecadores. No te hagas, todos somos pecadores. Entonces, si eres engañado por los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas, simplemente sé sincero con el Señor. ¿O a quién vas a querer engañar? ¿A quién vas a querer engañar? ¿A ti mismo? No. Pero sola una cosa es necesaria: escuchar al Maestro. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ahí está, los intereses. Entonces, hermanos, escuchar la palabra que nosotros escuchamos no se va a quedar ahí. No es de que vamos a decir, yo voy a leer toda la Biblia y la voy a meditar y me voy a platicar al Señor y no va a pasar nada. No, hermanos, esa palabra tiene poder, y aunque tú quieras callar, aunque te digan, no voy a hablar de Cristo, no voy a hablar nada. La palabra tiene tanto poder, hermanos, que aunque seas una persona tímida, la palabra dice, las piedras hablarán, cantarán, aún las piedras. Cuando Jesús entró en Jerusalén, lo recibieron con palmas, y bendito, sana el nombre del Señor. Y entonces los fariseos se pusieron celosos. Señor, no le dijeron Señor, le dijeron, ¡hey! ¡Cállalos! ¿Y qué le dijo Jesús? Si ellos callaran, aún las piedras gritarían o cantarían. Aún las piedras. Entonces, ustedes llenan, eso pasa cuando Jesús llega a Jerusalén, que es tu corazón. ¿Cómo lo llenas? Con su palabra. Por eso yo les digo, comiencen con Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Puedes terminar. Y no se enfoquen casi siempre toda la gente se enfoca en el Apocalipsis. Yo me voy a enfocar y yo lo voy a entender. No. Termina el Nuevo Testamento y vete al Génesis y estúdialo y medítalo, pero sobre todo léelo así y Dios te va a ir hablando, o sea, léelo. Y ya después lo vas estudiando, o lo estudiamos juntos. Aquí yo siempre estoy compartiendo. Entonces, hay que pagarle intereses al Señor, y los mejores intereses, ¿cómo es? Hay que comenzar escuchándolo primeramente, y cuando lo escuchamos, la palabra tiene tanto poder que aunque seamos tímidos de nosotros, pero a través del Espíritu de Dios, vamos a poder hasta gritar y hablar el Evangelio sin importar lo que digan de nosotros. ¿Por qué? Porque no somos nosotros, es el Espíritu de Dios en nosotros, obrando en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos siervos inútiles, no servimos para nada, pero el Señor nos usa. El Señor usa estos burritos. El Señor usa estos burritos para llevar la palabra de Dios. El Señor usó la quijada de Pedro para predicar y se convirtieran 3,000 personas, así como lo hizo Sansón. Sansón, con una quijada de burro, mató a 3,000. Pedro es Sansón. Sansón es simbólico de Cristo, pero también de los siervos de Dios. Entonces, enfóquense en darle intereses, enfóquense en dedicarle tiempo al Señor. Entre más tiempo al Señor, más intereses, pero en la obra de Dios, más intereses va a ganar. Y en la medida que más haces, la palabra tiene poder,
porque su palabra no regresa vacía a Él. La palabra tiene poder, hermano. Entonces, páguenle esos intereses al Señor. ¿Ok? ¡Auch! La paz de Cristo esté con ustedes, hermano. Pensé que lo había borrado porque no lo miraba aquí. Y no, sí lo terminé. La paz de Cristo esté con ustedes.